diferencias de la válvula de control, las autoactuadas no requieren de lo que es que llegue su señal hasta lo que es el controlador o a mi cuarto de control y regresar nuevamente a campo o a proceso. Entonces, las válvulas autoactuadas prácticamente voy a hacer un control de forma local. Ok, ya llevamos entonces 3 tipos de válvulas en donde podemos clasificar a la mayoría de ellas. ¿Qué otro tipo de válvulas nos faltarían? Hay Las de 2 por ahí seguridad. que no han mencionado. ¿Me ¿Las de comporta? seguridad entran en las autoactuadas? No, Daniel. Ahora sí, una válvula autoactuada tiene una característica. La voy a utilizar para regular también. Y una válvula de seguridad, ahora sí, así tal cual su nombre lo indica, me va a permitir proteger a los equipos o a un sistema respecto a una sobrepresión. Y en el caso, ¿cuál sería la diferencia entre el caso de una autoactuada y una válvula de seguridad? En primer lugar, la autoactuada puede tomar cualquier posición entre el 0 y el 100%. Y una válvula de seguridad prácticamente va a abrir completamente, va a desfogar o va a ventear o va a hacer la recirculación de un fluido hacia el tanque. Vamos a suponer que fuera un fluido de riesgo peligroso. En la salida de la válvula de seguridad, pues se le va a montar una tubería y esa tubería se puede regresar el líquido hacia lo que es el tanque de donde se está retomando ese fluido, o pudiera llevar ese líquido a un tanque de almacenamiento para después nuevamente reintegrarlo al proceso. Entonces, una válvula de seguridad solamente va a abrir o se va a tener que se va a tener que ajustar para que abra a cierta presión. Y esa presión, jóvenes, ¿de qué va a depender? De la clase de tubería y de la cédula de la tubería. Si estamos hablando que es una válvula de seguridad que las van a encontrar instaladas en las tuberías de proceso, o si es una válvula de seguridad que va a estar instalada en un recipiente sujeto a presión, que esa presión puede ser positivo o negativo, puede ser de ambos tipos de presiones. Esa, esa válvula de seguridad, si va va a estar instalada en el tanque, la presión de ajuste va a ser la presión de diseño del tanque. Entonces, si esas válvulas van a tener que ser ajustadas y verificadas por lo menos una vez al año. Hay una norma de referencia de PM que habla sobre válvulas de seguridad y hay otra norma oficial mexicana que también nos habla sobre las válvulas de seguridad y cómo se le deben de hacer las pruebas y cómo es que se debe de reportar ese valor en el que se ajusta esa válvula de seguridad. Pero esa sería una válvula que me va a llegar a proteger a mi sistema contra una sobrepresión. Entonces, si nos ubicamos en el multilazo, si se acuerdan en el tanque 2, que es el tanque presurizado, ahí tenemos la forma, en primer lugar, está el tanque, tiene un determinado nivel de líquido, si ustedes recuerdan, y el otro punto es que tiene 2 válvulas de control que son de rango dividido, que eso seguramente ya no recuerdo si lo ven en sexto semestre o lo ven en séptimo en control. Ahí les van a explicar cómo operan esas 2 válvulas desde el punto de vista de control, pero una solamente va a operar de 4 a 12 miliamperes y la otra va a operar de 2 a 20 miliamperes. Ahora sí le llaman de rango dividido, ¿sí? Porque de esos 4 a 20 miliamperes, unos van a operar en la mitad de ese intervalo y otras van a operar y la otra va a operar en el otro, en la otra mitad del intervalo. Entonces, eso de trabajar de 4 a 12, una válvula va a regular para que entre el flujo de aire al tanque. En un determinado caso, cuando ahora sí está entrando ese aire al tanque y llegue a mi set point, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer esa válvula? Va a cerrar. Si sigue entrando aire y yo rebaso ese set point, ¿qué va a hacer la otra válvula que va a trabajar de 12 a 20? La otra va a empezar a abrir para desfogar
parte de la presión que tiene el tanque. Entonces ahí es en donde van a estar trabajando esas dos válvulas de simultánea. Si esas dos válvulas llegaran a fallar, tengo el interruptor de presión. Si se acuerdan, en la parte de arriba teníamos un PSH, que es interruptor de presión, y ese interruptor de presión tiene una función. ¿Qué función tiene? Cuando llegues a una presión alta, que ya no lograron controlar mis válvulas del sistema de control, ese interruptor por presión alta tiene que mandar el cierre, la válvula que está alimentando la presión hacia el tanque, esa la voy a cerrar, y la válvula que va a dejar que salga el aire a presión o el gas a presión que tiene el tanque, esa válvula va a abrir para que dé el tanque a una presión atmosférica, a una presión que esté fuera de riesgo. Entonces, si ese interruptor en ese momento no llega a funcionar, ¿cuál es el último elemento que nos puede llegar a dejar el sistema en una condición segura? Mi válvula de seguridad. Y esa válvula de seguridad va a tener una característica, solamente va a tener elementos mecánicos, no va a tener ningún elemento eléctrico. ¿Qué no vamos a tener algún elemento eléctrico? Si en un determinado momento me llega a fallar la energía eléctrica, no funcionan mis UPS o mi banco de baterías, por ahí algo falla. Entonces esa válvula va a llegar a tener que hacer, ahora sí, la opción de la alternativa, mejor dicho, de poner a mi proceso en una forma segura. Entonces, si se dan cuenta, ella tiene esa válvula que solamente va a tener una función. O va a estar cerrada o va a estar abierta y siempre va a mantener en condición segura a mi proceso. Entonces ya tenemos las modulantes, las todo, nada, on-off, las autoactuadas, y ahorita que hablaron de las válvulas de seguridad, nos faltaría una más. ¿Cuál faltaría? Yo me acuerdo de la válvula check y de las de aguja también. ¿Las manuales? Las checks o las de alivio. Ok, estaríamos hablando que en este caso necesitaríamos la válvula de alivio, es equivalente a mi válvula de seguridad, y ya solamente tendríamos ahora la válvula de tipo check, la válvula antirretorno, que esa solamente me va a permitir el flujo en una sola dirección. Entonces ahorita vamos a ver algunas imágenes. Para algunos compañeros esas imágenes ya las habíamos visto, para otros va a ser la primera vez que las veamos, en donde vamos a tener todo este tipo de válvulas ya ubicadas en proceso. Ya después esas las vamos a relacionar con nuestra norma ISA para también la parte de la simbología. Entonces, una de las primeras válvulas que vamos a tener aquí, ahora sí que van a aparecer en orden aleatorio. Tenemos esta aquí, que si se acuerdan, esta es una válvula de seguridad. Va a ser una PSV. Esta PSV está conectada en un tanque. Si se dan cuenta, aquí en este tanque, en la parte superior tenemos dos puertos de medición. Un puerto de medición va hacia este manubrio que tenemos aquí para estar viendo la presión que tiene el tanque, y la otra toma va precisamente una conexión bridada, en donde yo voy a conectar también de forma bridada a mi válvula de seguridad. Una característica que luego vamos a encontrar en las válvulas de seguridad, casi en la mayoría, que estas van a ir en color rojo. ¿Por qué van a ir en color rojo? Si se acuerdan, la NOM 026 nos decía que lo que son de todo lo que es la parte de la NOM 026, ¿qué nos indica? Que todo lo que es de sistemas contra incendios o elementos de seguridad deben de ir en color rojo. Por eso se las van a encontrar ustedes en este color. Entonces aquí en la parte superior, esta parte se le quita la válvula para ajustar el resorte que tiene aquí, y ese resorte es el que ajustemos, el que vamos a ajustar a una determinada presión para que podamos mejor dicho, para que esta válvula, al momento de que yo llegue a esa presión
a la cual yo tengo ajustada aquí, tengo ajustado el resorte. Hagan de cuenta, dentro tendría como un tipo válvula check, entre comillas, ¿no? Que cuando ya llega a esa presión más alta, ¿qué va a hacer? Va a buscar como un resorte. Ese resorte va a hacer que se abra el flujo hacia esta parte que es mi salida, y si es un gas que no va a ver en riesgo a la zona en donde yo voy a hacer la descarga de ese gas, lo voy a descargar aquí a la atmósfera. Si fuera un gas que va a poner en riesgo las instalaciones o las personas que estén próximas a este lugar, esta descarga ya voy a llevar ahora sí la voy a conectar a una tubería, y esa tubería ya la puedo llevar a un tanque para mantener allí ese gas, o también lo puedo llevar, si fuera un líquido que llegar a una presión alta, lo puedo recircular hacia un tanque, o lo puedo mandar hacia el mismo, hacia el mismo que de donde yo estoy tomando el líquido. Entonces aquí ya tendríamos esto desde el punto de vista de mi norma ISA 5.1, estaríamos hablando que esta es una PSV, válvula de seguridad o válvula de alivio. El otro de válvulas que también habíamos comentado, comentó su compañero al inicio, comentó que son las válvulas de compuerta. Entonces, esas válvulas de compuerta, cuando ustedes se las encuentran en los procesos, van a tener una característica, que solamente van a poder tomar la posición de abierta o cerrada. Sí, la parte de abierta o cerrada, esta va a ser una válvula de bloqueo. Sí. Esta válvula de bloqueo prácticamente va a lo que es su volante para poder abrir o cerrar esta válvula. Y esta válvula, ahora sí, ¿cómo va a estar? Esto que está aquí en color de rojo, también me está indicando que es de un sistema contra incendios. Esta en blanco que se ve aquí, este es un tanque del sistema contra incendios. Prácticamente este elemento que yo tengo aquí va a hacer que esta válvula siempre esté abierta, para que en caso de que se me llegara a dar algún incendio o alguna emergencia dentro del proceso, las bombas puedan tomar el agua de este tanque. Entonces, esta siempre va a estar abierta. ¿Cuándo va a estar cerrada? Solamente cuando el sistema en donde esté mi sistema contra incendio protegiendo esté tal vez en un mantenimiento mayor, que toda parte de del proceso está detenido. Entonces ahí es en donde tal vez yo pudiera llegar a tener esta válvula cerrada. Cuando a lo mejor también voy a tener esta válvula cerrada, estos tanques también requieren una inspección. Sí, cuando yo vaya a hacerle una inspección al tanque, pues lo voy a tener que vaciar, ya tendré que tenerse esta válvula y ya harán lo que tengan que hacer adentro del tanque para ver qué le ha pasado a los espesores, etcétera, etcétera. Cuestiones de mantenimiento. Entonces, esta es una válvula que va a estar abierta o cerrada. Esta es una válvula de seguridad. Sí, Francisco, el color amarillo nos está indicando que ahora sí, este es un fluido de riesgo, el que está dentro del tanque. ¿Sí? Eso es lo que nos indica el color amarillo respecto a la NOM 026. Entonces, miren, ahora aquí en esta parte tenemos lo que es una válvula de control. Esta válvula va a estar regulando, controlando una variable dentro de este proceso. Si alcanzan a ver aquí en esta parte de abajo en donde estoy poniendo ahorita el apuntador, vamos a tener en este punto todo lo que son aquí es en donde va a llegar mi señal de 3 a 15 PSI, ¿sí? Aquí ya esta válvula, ahora sí no se alcanza a ver si del otro lado pudiera tener ahí su convertidor, o ya esto viene del convertidor al que le llegó mi señal de 4 a 20 miliamperes para que esta válvula haga su regulación. Y vean, aquí antes, después, tiene dos válvulas, que esas son las dos válvulas que me van a generar lo que es bypass en esta válvula. Si se dan cuenta, aquí en esta zona se alcanza a ver una tubería que sale antes del codo. Esta tubería que sale antes del codo es la que me va a poner la otra válvula. Yo voy a tener en este punto más o menos, que es la que sería la válvula de derivación.
Entonces, vean, esta tubería que se alcanza a salir en esta zona ante el codo, se alcanza a ver después del codo que tengo aquí en donde conecta con el otro tramo de tubería. Entonces, ya aquí yo tengo una válvula de control que tiene su bypass. ¿Sí? Esta válvula ya sería modulante, puede tomar cualquier posición entre abierta o cerrada para dejar pasar el fluido aquí y regular la variable que tenga regular. Si se acuerdan, habíamos comentado el caso de las válvulas prácticamente todas van a manipular la variable de flujo. Pero ahora sí, unas, además de que manipulan la variable de flujo, van a tener como variable controlada el flujo también. Y otras van a tener como variable controlada temperatura, van a tener nivel, van a tener presión o alguna otra variable que pudiera ser, por ejemplo, en este caso, una variable analítica, ¿no? Entonces, esta ya sería el bypass de la válvula. Si alcanzamos a ver en esta parte de la figura, aquí tenemos esta otra válvula, que estas dos válvulas, si las ubican, están cerradas porque el maneral está perpendicular a la tubería. Entonces, si ya tener aquí este maneral, estas dos válvulas que yo tengo aquí van a ser válvulas cuyo obturador va a tener un movimiento rotativo. Entonces, cuando dos válvulas estén alineadas con la tubería, me van a estar, cuando estos dos manerales, perdón, estén alineados con la tubería, me van a estar indicando que ahora sí que la válvula se encuentra en posición abierta y cuando este maneral se encuentre perpendicular a la tubería, me va a estar indicando que que la válvula se encuentra cerrada. ¿Sí? Entonces ya aquí tenemos válvula de movimiento rotatorio, una válvula de regulación, que esta va a ser una válvula tipo globo. Y aquí no sé si alcanzan a ver este otro elemento que tenemos aquí, que se ve como si tuviera una brida ciega en la parte superior. Este otro elemento que tenemos nosotros aquí, esta va a ser una válvula check. ¿Sí? Ahora sí. Esta va a ser mi válvula check o válvula antirretorno, que solamente va a permitir que el flujo del fluido vaya en esa dirección. ¿Sí? No va a permitir que el flujo se regrese. Entonces solamente voy a tener un sentido en la dirección del flujo en este elemento. Siguiente punto. Si se acuerdan, has visto esta otra válvula también cuando estuvimos en quinto semestre en la parte de presión. Esta para nosotros es una válvula esférica. Esta válvula esférica es la que permite entre el gas natural a una casa de máquinas de turbocompresor que está de este lado. ¿Sí? Hay dos como estas aquí. Entonces, esta es una válvula esférica que solamente va a tener en este caso dos posiciones, abierta o cerrada. Y todo lo que tenemos aquí, esta parte va a ser el actuador que vamos a tener para abrir o cerrar esta válvula. Cuando ustedes anden en el área, por ejemplo, aquí en nuestro país, en el área de todo lo que es gas o hidrocarburos y se lleguen a encontrar esta GOV, nos va a estar indicando que es una válvula operada por gas. Esto, ahora sí, lo único que coincide con la norma ISA es la V. Sí, que me está indicando que es una válvula, pero ya todo esto me está indicando que es una válvula operada por gas. ¿Qué quiere decir que esté operada por gas? Va a tomar una parte del gas del proceso y se va a alimentar a este actuador, pero el gas de proceso no me va a servir para mover al actuador, porque va a tener un convertidor ese convertidor me va a llevar mi señal, llamémosle entre comillas, neumática, que es a través de ese gas, la va a llevar una señal hidráulica, porque una señal hidráulica para poder mover a esta válvula que tenemos. Esta válvula, si no mal recuerdo, anda alrededor como de los 36 pulgadas de diámetro. Entonces, imagínense ahora mover esta válvula esférica para que se cierre o que se abra. Entonces, esta válvula, ya aquí tenemos esta válvula esférica que puede utilizarse también para la parte de regulación. En este caso, se está ocupando como una válvula todo o nada. Va a estar abierta o va a estar cerrada. Y este elemento que tenemos aquí, que es un transmisor e indicador de presión diferencial, ¿sí?
este que vemos aquí, si se dan cuenta en esta parte tiene lo que es su manifold. Ahora sí, sus dos válvulas, sus válvulas de corte y su válvula igualadora en el centro para que lleguen aquí mis dos tomas de presión. Entonces, esto que yo tengo, este transmisor e indicador de presión diferencial se alimenta en esta zona. Aquí es en donde llega mi tubing de entrada, que esto voy a tener en este punto, y aquí más o menos a esta altura se alcanza a ver la otra válvula, que es en donde va a llegar el tubing de baja. Entonces, esta va a servir para arrancar esta máquina. En la parte de atrás hay una tubería en paralelo, más pequeña, que también tiene una válvula GOP de un diámetro más pequeño. Entonces, la válvula la tubería que está en paralelo sirve para llenar esta tubería antes de arrancar la máquina, para presurizar el sistema. Sí, entonces, cuando ya empiezo a llenar aquí esta tubería y este elemento me detecta 15 PSI de diferencia de presión, que es una presión diferencial grande, queremos ver, pero para este tipo de equipos es una presión pequeña. Cuando ya detecta que hay una delta P de 15 PSI entre el gas que está llegando aquí y la zona en donde ya presurizó la válvula de llenado que está por la parte de atrás, entonces es cuando esta válvula va a abrir, porque esta válvula no va a abrir para que lleguen de golpe. Aquí andamos teniendo alrededor de unos 60 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Multiplíquenlo por 15 y estas son las PSI que yo voy a tener aquí. ¿Sí? Entonces, esto ya va, si yo abro completamente válvulas sin que esto esté presurizado, voy a dañar a la máquina que está de este lado. Entonces, por eso empiezo primero a presurizar aquí y ya cuando mi diferencia es alrededor de 15 PSI es cuando yo ya voy a abrir. Prácticamente voy a tener una delta P de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Ahora, esto que tenemos, ¿sí? Esta es una GOP y esto es todo lo que tiene ese actuador. Vean, por ejemplo, aquí puse este DTI, porque ya vieron qué es lo que me dice, presurizadora, succión de estación. ¿Sí? Entonces, esta válvula que es de 6 pulgadas de diámetro es la que está atrás de la válvula que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, esta válvula que es de 6 pulgadas, vean, va a tener una toma de aire en una tubería de media, ¿sí? Con un diámetro de media pulgada para que llegue a este convertidor en donde yo voy a alimentar con gas a los actuadores, los dos como cilindros que se veían en la parte superior, y de ahí ya va a salir mi señal hidráulica a los cilindros que yo tengo. Entonces van a ser cilindros de doble efecto. ¿Ya vieron? ¿Por qué vamos a tener cilindros de doble efecto? Voy a ocupar la señal hidráulica para abrir y voy a ocupar la señal hidráulica para cerrar. Entonces, esta va a tener también un interruptor manual. Este me va a estar indicando en el PLC en mi cuarto de control si la válvula yo la tengo operando de forma manual o en forma automática. Y ya también va a tener interruptores de posición abiertas o cerradas. ¿Sí? Y ya también de estos interruptores de posición que yo tengo aquí van a mandar mi señal al PLC y a través de un protocolo lo va a enviar a mi sistema SCADA en donde yo ya voy a saber si esta válvula se encuentra en posición abierta o en posición cerrada. Entonces, este DT que nosotros tenemos aquí es solamente para operar a esta válvula que exclusivamente va a tener solamente dos posiciones, o va a estar abierta o va a estar cerrada. Ok, jóvenes, dudas, preguntas, hasta aquí. Sí, profesor. Para poder instalar Dígame, todas señor. estas válvulas, ¿necesito tener alguna certificación? Así es, señor. No más llego y las instalo. Vean sobre todo porque, miren, hay otra característica que tienen estas válvulas. Ustedes dan, ¿verdad? Sí, El que preguntó. sí, Ok. profesor. ¿Sí? Ok. Miren, entonces, vean, esto va como conexión bridada, conexión como bridada,
conexión bridada. ¿Cómo es esta conexión? Aquí la pueden ver a más detalle. Es conexión que va soldada. ¿Sí? Ya quienes van a hacer esta instalación de la válvula, ahora sí que deben de tener sus certificaciones desde el punto de vista de que van a instalar la válvula y desde los que van a hacer también esta soldadura. Estos deben de tener su certificación por la AWS, el de las válvulas no recuerdo ahorita cuál es, pero esta de aquí, por ejemplo, una vez que estos señores ya hayan terminado de hacer la soldadura, va a venir una prueba no destructiva. A lo mejor si alguien vio pruebas no destructivas para materiales, aquí es en donde se aplica para ver que toda la soldadura que le pusieron en esta parte se haya hecho de forma adecuada para que no se vaya a generar aquí un problema. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda o pregunta Sí, más, otra vez jóvenes? yo, profesor. La otra es, Otra hay vez. empresas que Dígame. le hacen por ejemplo, los lazos de control o los DTI a las plantas, o las plantas tienen un área específica para todo esto. Mire, por lo general, si ustedes se ubican hace rato el webinar de Emerson, el de las válvulas de bloqueo, ¿qué les decía Emerson? Yo me encargo de todo. ¿Sí? También van a encontrar ustedes mucho lo que son las integradoras o los buffets de ingeniería. Como en el caso, si se acuerdan, cuando entró a la plática que dio este joven Hop de ICA Fluor, prácticamente ellos se encargan de hacer todo, ya nada más llegan y te dan, ahora sí, luego, ¿cómo le llaman? Proyecto llave en mano. ¿Qué quiere decir un proyecto llave en mano? Usted no se preocupe, Dan, ponga los millones de pesos o de dólares que hay aquí en ese terreno que usted tiene, ya cuando regrese en 2 o 3 años va a tener una planta ya operando, le vamos a dar las llaves para que usted ahora haga la operación. ¿Sí? Entonces ellos son los que van a hacer prácticamente todo. ¿Sí? Pero Sí, también dentro de las empresas ustedes pueden caer, miren, en dos grandes áreas. ¿Sí? Si yo me voy a una empresa ya que sea productiva, ustedes pueden caer del lado de operación o pueden caer del lado de mantenimiento. ¿Sí? Y dentro, independientemente estemos hablando del área de operación o el área de mantenimiento, luego tienen el área mecánica, el área eléctrica, área electrónica. A veces el área electrónica también incluye la parte de control, o luego le llaman electrónica y control, que son los que ven también la parte de instrumentación. Y ya hay un detalle también en este caso, por ejemplo, si ya son plantas un poco, llamémosle así, por allá de los 90s, 80s, a veces ya no están todavía actualizadas a cómo se están moviendo hoy en día todas las firmas de ingeniería dando soporte a las plantas. Entonces ya la gente que se quedó de operación, a veces al de mantenimiento, es al que le asignan la tarea en cuanto a si no hay un DTI, tú lo tienes que hacer. Si no hay un diagrama de lazo, tú lo tienes que hacer. O si se perdió el diagrama de lazo, lo tienes que elaborar nuevamente. O en todo caso, necesitamos un instrumento. Ahora sí que tú mismo te vas a cotizar y seleccionar y buscar la mejor propuesta técnico-económica. ¿Sí? ok. Y ya puede haber algunas empresas que tengan mayor capital, que hasta a lo mejor se puede armar un concurso en donde usted invita por lo menos a 3 empresas. Esos concursos los permite la ley. No son licitaciones, usted solamente invita a 3 empresas para que conozcan su necesidad y ellos hagan su propuesta técnico-económica. Sí, profesor. Pero Bueno, ahora yo sí lo que hay preguntaba varias también. formas en cómo trabajan o operan. Uh-huh. Sí, pero también lo preguntaba porque, por ejemplo, en el webinar de conceptos, que apenas fue, creo que antier, Uh-huh. y también recordando el de ICA, pues por lo que veo solo Uh-huh. hay empresas, pues prácticamente monstruos de empresas que llevan bueno, pues hacen las plantas completamente, pero veo que son monstruos de empresa y no hay como, o no sé la verdad, si hayan empresas como medianas o pymes que se dediquen a hacer todo esto.
Porque pues, yo creo que también hay plantas que no son tan grandes y se les va a hacer muy caro los costos de un ICA o de un Emerson. Entonces, por eso lo preguntaba, si yo me podría como certificar para brindarles el servicio. Ok, mire, Dan, le comento lo siguiente. Hay varios de sus compañeros que han egresado, incluso algunos de ellos los he saludado en los últimos 2, 3 años, que hace entre 3 a 5 años que egresaron y hoy en día tienen empresas, y esas empresas cuando son pequeñas, Dan, se llaman empresas integradoras. Una empresa integradora, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, vamos a considerar en este caso, la empresa fulana de tal tuvo un problema con tal instrumento, tiene un problema con alguna válvula. Entonces ya empresas, también sean empresas muy grandes, por ejemplo Coca-Cola Modelo, que puede trabajar tanto con las grandes empresas como también puede tener integrados, que son los que le van a resolver los problemas pequeños. ¿Sí? Pequeños entre comillas si lo comparamos contra Unicafluor o empresas de esta envergadura, pero que para el otro caso, aunque son empresas pequeñas, pues son proyectos de unos 50, 100 mil, 200, 300 mil, hasta 1 o 2 millones de pesos, ¿no? Incluso hay algunos de sus compañeros que egresaron hace 3 años, que ahora sí afortunadamente, él, ahora sí es una persona, antes de que empezara lo de la pandemia, ya había pasado esos 2 años críticos que son de inicio de empresa y ya andaba teniendo facturaciones alrededor de unos 3 a 4 millones anuales. ¿Sí? Entonces también pueden ustedes ser sus propios jefes, ser una empresa integradora, pero ahí se van a dar cuenta que hablar de ser yo mi propio jefe porque no me quiero levantar temprano, es peor ser su propio jefe, porque van a tener jefes arriba y que les pueden quitar el proyecto, pueden venir las demandas si hay un incumplimiento de... Sí, pero sí las hay. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿No? No, profe. Ok. Bueno, entonces pasamos esto que fue lo del DTI y vamos a que en esta otra donde van a estar válvulas esféricas y ya aquí vamos a comentar también cómo es que se utilizan o se emplean este tipo de válvulas. Entonces, si se acuerdan, vamos a quedarnos en donde estaban las válvulas esféricas en los patines de medición para la siguiente sesión que tengamos, ¿no? Bueno, si no hay nada más que agregar, jóvenes, el día de hoy aquí le dejamos. ¿Sí? Que tengan buena tarde. Es profe, igualmente, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, señorita.